Hoy tenemos el placer de tener en nuestro colegio mayor a don Jesús Ángel Rojo Pinilla. Nacido en Madrid el 4 de febrero de 1974, es un empresario español, director del grupo de comunicación El Distrito desde el año 1999, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Académico de la Academia de la Diplomacia, ostenta el cargo de Caballero de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V. Entre 1999 y 2001 fue el fundador del Distrito Universitario. Entre 2004 y 2010 fue el director general del Distrito del siglo XXI. Entre 2008 y 2011 fue el presidente de la Asociación Madrileña de la Prensa Gratuita. También entre 2011 y 2013 ostentó el cargo de director general de Bell World News. Desde 2004 hasta la actualidad es el director general de Rojo Pinilla Servicios Inmobiliarios. Desde 1999 hasta la actualidad, como hemos dicho, ostenta el cargo de director del Distrito de Madrid Comunicaciones y Servicios. El grupo de comunicación El Distrito cuenta con el periódico El Distrito, el diario El Distrito Digital, El Distrito Producciones y una agencia de comunicación para empresas. Está aquí hoy para presentarnos el libro Cuando éramos invencibles. Ha organizado muchas conferencias en este año. Algunas de ellas son La aventura del glorioso, el navío español que se burló de la Royal Navy, en 2014. ONCEU, Instituto de Estudios Históricos. En la jornada, Blas de Lezo y la Armada Española. La propia obra, Cuando éramos invencibles, la Brigada Mecanizada de Badajoz, en su semana cultural, Los tercios en la Infantería Española en Palacio de la Capitanía. Algunos de los reconocimientos que ha recibido son los siguientes: de la Concejalía de Salamanca del Ayuntamiento de Madrid por su trabajo, entrega y dedicación al servicio de los ciudadanos. Del Grupo de Comunicación La Vaguada como mejor comunicador. Es director de la sección de Historia del programa de radio Territorio Lince, de la Radio Cadena Ibérica. Además, es tertuliano en el programa El Gato al Agua de Intereconomía y colaborador eventual en el programa La Marimorena de 13TV. Sin más dilación, le doy las gracias por su asistencia, por su presencia en el día de hoy y le cedo la palabra. Buenas tardes. Un placer hoy estar aquí en este colegio. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación. También a Carlos, el subdirector del Colegio Universitario Javier del Álamo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Hoy vamos a hablar de España en positivo y voy a hacer dos proyecciones, sobre todo una proyección de un programa que hemos hecho el viernes pasado, precisamente, para ver el concepto que tiene de nuestra historia y de España en nuestra sociedad. Con vuestro permiso, como las preguntas están escritas, me voy a levantar y os voy a relatar. En este programa lo que hemos querido hacer es marcar el termómetro de nuestra sociedad y desgraciadamente nos hemos encontrado lo siguiente: no solo que desde el punto de vista de la imagen de nuestra gente es negativa, sino que las únicas personas que hablaban de forma positiva de nuestra historia eran nuestros hermanos hispanoamericanos. Pues por una parte sí y por otra no. Rotundo. Todo lo que han invadido a otros países, que les han quitado de todo los españoles, yo no me siento orgullosa.
Creo que fue una historia larga, heroica, no sé con qué grado de sostén a las colonias y después no. Considero que era una época donde se expandían las potencias y se necesitaban territorios y evidente, hay un legado. Sí, o sea, como te digo, no soy español. Conozco parte de la historia, pero sí. Relativamente. Muchísimo. Yo estoy encantado, porque además es muy bonita y que tiene fragmentos maravillosos. Sí. Y de eso tenemos que estar muy orgullosos además. Todos los que somos españoles, desde luego tenemos que estarlo. Ha habido de todo, pues unas cosas y otras no. Sobre todo la conquista de América no me gusta nada. Es una historia muy rica en acontecimientos y todo lo que está haciendo ahora España, por ejemplo, para pedir perdón a los judíos que había en su tiempo aniquilado aquí, me parece que por esos actos se puede sentirse orgulloso. Pues como la historia de cualquier país, yo pienso más en términos universales, no como español. No especialmente, ni tampoco al contrario a ella, es una historia de un país como otro cualquiera. Hombre, orgulloso creo que no, porque yo soy uno de los estafados, así que no puedo estar orgulloso de España. Sí, mucho. A lo largo de la historia de España pues ha habido momentos en los que España ha sido una gran potencia, pero en otros momentos pues ha habido una decadencia, ¿no? Pero en general sí, aunque ha cometido grandes errores. Sí, totalmente. Soy castellana. Bueno, por supuesto, dilo tú. Cristóbal Colón, por supuesto, pero Juan Sebastián Elcano, todos los conquistadores que salieron fuera y muchos más. Que ahora no me acuerdo. Básicamente los que fueron al Río de la Plata, de los adelantados, Salvador de Cabeza de Vaca, la introducción de la ganadería con Hernando Arias de Saavedra y todos los virreyes, también Juan Díaz de Solís que descubrió el Río de la Plata, obvio Colón, y yo soy del sur, pero conozco inclusive todo lo del Caribe, Pizarro, todo lo que quieran. No conozco ningún área español. La conquista de América no creo que sea una heroicidad y por tanto no hay héroes. Como Colón lo sabe todo el mundo, eso no hay que ni que pensarlo, vamos. Todos los conquistadores de América son héroes. Cristóbal Colón, por ejemplo. Cortés, ¿no? Cortés es bastante famoso. Luego hay que decir, cabe destacar que hay unos personajes principales, ¿no? que son los jesuitas. Los jesuitas se encargaron de cristianizar toda esa zona y trataron a la población nativa con mano muy suave e incluso experimentaron, ¿no? pues que se desarrollase. En cambio, muchas veces los colonos españoles pues los maltratamos, ¿no? Sí, la verdad es que nos generó mucha riqueza, aparte de cultura. No tanto, sí por lo que se descubrió, pero no por la acción. Cosas diferentes. Pues no especialmente. Totalmente. Aunque critico la forma en que se trató a Sudamérica. En cuanto a la explotación de recursos, de personas, de todo. Es más que nada por ese país que habían indígenas y les quitaron de todo, tuvieron hijos con todas las mujeres y luego los abandonaron y sacaron sus riquezas de oro y de todo. No comments. Es mi cultura. Obviamente, si la historia hubiera sido distinta, a lo mejor, pero sí, orgulloso del descubrimiento de América. América ya estaba descubierta porque había gente viviendo ahí, pero sí. Hombre, depende para quién. Para los judíos que controlaban la corona de España fue muy positivo. Pues yo lo veo muy positivo, lo que pasa es que también es un poco negativo, porque llegamos allí, pero ¿para qué? Ellos nos odian un poco, porque nos traímos mucha riqueza a España, y eso hay que reconocerlo. A expoliar. Y nos hemos traído todo lo que pudimos. Definitivamente fue una conquista, después una reconquista y ahora es un intercambio cultural que creo que enriquece tanto a los pueblos de América Latina como a España. ¿Por qué? Porque la descubrió Colón. Bueno, señores y señoras, hemos visto las realidades. La realidad es que nuestra gente no conoce nuestra historia
la poca que conoce está totalmente distorsionada. Hemos visto cómo se decían mentiras, porque lógicamente la ignorancia ha llegado a toda nuestra población. Por ejemplo, había una señora que hablaba de que está orgullosa de España por haber pedido perdón por haber matado a los judíos. Yo no sé, España no se caracterizó por matar a los judíos. Es verdad que sí hubo una expulsión, como hubo en prácticamente todos los países de Europa. A lo mejor no se estaba confundiendo con la Alemania nazi, ¿no? O a lo mejor nos estaban confundiendo con determinados movimientos que hay en Estados Unidos, esos que llevan esas capuchas blancas y se dedican a hacer estas cosas, ¿no? La mayoría de la gente no conocía a un Eure, no conocía ni quién era Blas de Lezo, ni quién era Bernardo de Gálvez, y estamos hablando de gente ya que tenía su edad, además gente, esto era Callao, que iba pasando por la calle, no era gente extraña ni sospechosa. Había uno que decía que no se sentía orgulloso de la historia de España particularmente, porque él veía la historia de forma universal. Y bueno, y sobre todo hay un detalle muy importante, que las personas que más orgullosas se sentían de nuestra historia no eran españoles, eran hermanos hispanoamericanos. Señores, nuestra historia definitivamente ha sido secuestrada. España es el único país de la Europa occidental que tiene una ley que dice cómo tiene que ser la historia. Y esto solo sucede en países como Corea del Norte o en Cuba. La historia no nos lo tienen que decir cómo es los políticos, sino la tienen que interpretar los historiadores. Verdaderamente España lo que ha perdido es la guerra, pero la guerra de la propaganda. La guerra de la propaganda sí que la hemos perdido totalmente. ¿Y por qué? Porque nuestra historia ha sido deformada de tal forma que han generado de un país como el nuestro, un país que ha hecho el acontecimiento, ha realizado el acontecimiento más importante de la historia universal, como ha sido el descubrimiento de América, le han intentado cargar ese San Benito de esa historia negra, deformándola y tratándonos como si fuéramos bestias y salvajes. Y lamentablemente nosotros lo hemos permitido. Les voy a poner un ejemplo, lo que es comunicar bien la historia. No sé si ustedes conocen la historia del sultán o el sueño del sultán. El sueño del sultán empieza con un sultán que tiene un sueño donde ve que se le va cayendo los diferentes dientes. El sultán, al levantarse, llama a su adivino y su adivino le dice: «Oh, gran sultán, qué desgracia le acarrean. Cada diente que se le ha caído en ese sueño representa que va a morir un familiar suyo». Lógicamente el sultán, indignado, le echó de allí y mandó que le dieran 100 latigazos. Inmediatamente llamó a otro adivino. Y este adivino, al ver al sultán y oír el sueño que había tenido, le dijo: «Oh, gran sultán, grandes propósitos le van a suceder. A usted no ha tenido la suerte no solo de superar o morirse después de toda su familia, sino además que va a tener una vida gloriosa». Lógicamente, el sultán vio esa situación y le agradeció al adivino sus designios. Le dijo que le dieran 100 monedas. Al ver esta situación, un cortesano que estaba allí le llamó al adivino y le dijo: «¿Por qué a usted, que le ha dicho casi lo mismo que el otro adivino, le han dado 100 monedas y al otro le han dado 100 latigazos?» Le dijo: «Amigo mío, el arte de la comunicación
es algo que el ser humano continuamente ha querido dominar. No es lo mismo que usted le entregue una joya a una persona y se la entregue bien embalada, que coja esa joya y se la tire a la cabeza. Porque el arte de la comunicación, el arte de comunicar bien las cosas, significa una guerra o una paz, el éxito o el fracaso. Por eso España tiene que cambiar su forma de comunicar su historia, porque su historia es la más importante del mundo, porque los españoles no solo estamos reconocidos por haber hecho, como hemos dicho antes, ese hecho excepcional en la historia universal después del nacimiento de Jesucristo, que fue el descubrimiento, sino que hemos dejado un legado de 500 millones de personas que hablan la lengua materna en el mundo, la lengua materna más hablada en el mundo, que es el español. Quiero poner un boottrailer del libro en el cual pues quiero mostraros otra forma de entender la historia en positivo, porque la historia de España tiene muchísimas más cosas en positivo que en negativo. Cuando éramos invencibles, hace justicia a la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado en nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia, convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado. Aquí hemos visto otra forma de presentar la historia, pero además otra forma con hechos históricos, con hechos verídicos. ¿Por qué, como dice el vídeo, nuestro sistema educativo ha hecho una caricatura de nuestra historia? ¿A quién beneficia que nuestra historia no la presenten como algo negativo, como se está presentando en las escuelas, en los medios de comunicación, en la historiografía? ¿Nos beneficia a alguno de nosotros? ¿Alguno de vosotros os beneficia hablar mal de vosotros mismos? Cuando uno vaya a hacer una entrevista de trabajo, lógicamente intenta explicarse de cara a la persona que va a contratar, decir sus mayores cualidades. Cuando un país, que somos el conjunto de todos, se quiere proyectar al extranjero, pues lógicamente tiene que hablar de sus cualidades, porque España es uno de los países donde seguramente el 80% de la población mundial le gustaría venir aquí a vivir. Por lo tanto, no tiene que ser tan malo. Si todo el mundo quiere venir aquí a vivir, si estamos viviendo en una de las potencias económicas más importantes del mundo, pues lógicamente nuestro legado no ha tenido que ser tan malo. En primer lugar, ¿por qué quise escribir este libro? Pues precisamente por esa demagogia y esa distorsión de nuestra historia. Hablaban del descubrimiento de América, ¿no?
Pues el descubrimiento de América, pues lógicamente hay una parte que la cuentan y otra no. Por ejemplo, Hernán Cortés, habréis visto todos la serie de Carlos V, que acaba de echar recientemente Televisión Española. Pues bueno, vemos cómo distorsionan la figura de Hernán Cortés. Hernán Cortés, un genio, un diplomático, un estratega, un emprendedor, un ejemplo de determinación en el cual nos tendríamos que reflejar todos. Pues Hernán Cortés, la historia como la ha presentado, por ejemplo, la Televisión Española, era prácticamente un psicópata, un sanguinario. ¿Y fue un sanguinario Hernán Cortés? Por supuesto que no. ¿Y fue un racista o un clasista? Por supuesto que no, todo lo contrario. Cuando Hernán Cortés llega a México, se encuentra con un imperio que era el azteca, que asesinaba, que sacrificaba, no solo por ritos religiosos, sino para comerse a personas, a más de 250.000 personas al año. Cuando Hernán Cortés llega, se encuentra con este holocausto. Eso sí que fue un holocausto. Se encuentra con un pueblo que estaba prácticamente 3.000 años atrasados, que no habían llegado ni a la edad de hierro, que no conocían la utilización de la rueda para transporte, con un pueblo como era el azteca, que tenía sometido a todos sus vecinos, a los cuales, pues a los hombres o los utilizaban como provisiones o para sacrificios, a las mujeres como esclavas sexuales, y cuando conquistaban otro pueblo, pues no quiero decir nada lo que hacían de los niños y de los ancianos. Ese es el contexto histórico que se enfrenta Hernán Cortés, no el contexto que nos quieren presentar de que eran unos indios defensores de la paz y de las relaciones felices, porque eso es lo que nos han vendido, que vivían en el paraíso terrenal. Pues hombre, seguramente esos pueblos que estaban sometidos por Hernán Cortés no vivirían en ese paraíso terrenal, porque cuando llega Hernán Cortés se da cuenta de esa situación, y eso es lo que utiliza Hernán Cortés para crear una gran coalición para derrocar a un tirano como era Montezuma. Os voy a poner un ejemplo del exterminio que hubo allí. En 1486, el antecesor de Montezuma, en una consagración de una de las pirámides, llegó a sacrificar a 20.000 personas. ¿Se imaginan ustedes lo que son 20.000 personas sacrificadas? La orgía de sangre y horror que sería eso. Sin embargo, esa parte de la historia no nos la cuentan. Cuando llega Hernán Cortés, pues lógicamente utiliza esa represión y esa situación para crear una gran coalición para liberar a esos pueblos. Porque es que los libera. Ustedes habrán visto la película de Apocalipto de Mel Gibson, ¿vale? Pues eso era de broma comparado con lo que hacían allí. Pero claro, si ahora cogemos a un historiador del 3 al 4 y coge eso, lo quita de un lado y simplemente te planta pues un hecho violento, pues lógicamente en una conquista hay hechos violentos, seamos también claros. Y ese hecho violento particular que desforma la historia, te lo pone como el principal, pues te marcan lo que nos están diciendo ahora, pues que hubo un genocidio. Como decía ese personaje grotesco que gobierna la ciudad de Barcelona, que el 12 de octubre hubo un genocidio. Dios mío, cuánta ignorancia, y encima que tengamos que aguantar que estos ignorantes gobiernen nuestros destinos. Pues no hubo un genocidio por una sencilla razón, porque del 1500 a 1550 solo llegaron 15.000 españoles, lo que quiere decir que el año que más españoles pudo haber,
puede ser que fueran 7.000, 8.000 en toda América. ¿Me pueden explicar cómo 15.000 personas, bueno, 7.000 personas, pueden realizar un genocidio sobre una población de 20 millones que había? Simplemente no hubo genocidio por una primera razón, es que no se podía. Y por otra principal, porque sí es verdad que hubo una gran mortandad, pero no precisamente por la acción directa de la conquista, ni por la acción directa de los trabajos, sino por las posteriores epidemias. Pues cuando Hernán Cortés llega a México, ustedes habrán visto en ese episodio de Carlos, como hay una escena cuando, ya estaba en México Hernán Cortés, Velázquez había mandado una expedición al nombre dirigida por Pánfilo de Narváez, ya estaban en Tonchiclán, Hernán Cortés tiene que ir a sofocar esa rebelión. Y bueno, lo que nos explican es lo siguiente, nos hablan de la matanza del templo, ¿vale? Lo que habla Montezuma llorando, nosotros que estábamos celebrando una fiesta y nos han matado. A ver, si te explican así la historia, si estamos aquí celebrando una conferencia y entran unos salvajes y nos apuñalan, dicen, vaya pedazo de gentuza, ¿no? Pero claro, lo que no cuentan era lo siguiente. Estaban celebrando una fiesta donde había sacrificios humanos y aparte ya sabían, en ese momento Almagro ya sabía perfectamente de que iban a matarlos, porque los chacaltecas, enemigos acérrimos de los aztecas y aliados de los españoles, ya les habían informado de que pretendían hacer ese ataque. Es verdad, es algo violento, pero lógicamente no es una matanza que surja de forma gratuita, sino en una situación de guerra es adelantarse, digamos, al enemigo. Otro hecho que siempre nos cuentan de Hernán Cortés es la famosa Noche Triste, donde es cierto que tienen que salir los españoles y prácticamente quedan diezmados, pero nunca nos han contado la batalla de Otumba, donde Hernán Cortés, prácticamente rodeado por todos los enemigos, estamos hablando, hay fuentes entre 50.000 y otras que dicen hasta 200.000 aztecas, rodeado en la llanura de Otumba, ante una situación ya límite, donde todo parecía que estaba perdido, se enfrenta a su fin. Imaginaros 500 personas, de esas 500 personas, un 90% ya en condiciones muy precarias, que se tienen que enfrentar a esa avalancha humana. Pues bueno, ¿por qué diablo de determinación? Porque Hernán Cortés, ante esa situación, sabía que tenía que aprovechar su única oportunidad entre millones, y entre millones de oportunidades consiguió su objetivo. Él sabía que si podía quitar el estandarte al cacique que dirigía esas tropas, el resto de los indígenas saldrían despavoridos. Y ahí, con 8 caballeros, se lanzó Hernán Cortés. Con 8 caballeros que tiene que atravesar una muralla humana de prácticamente 200.000 personas. Eso es un hecho heroico, de valentía, de inteligencia, de determinación. ¿Por qué nuestra gente no destaca esos hechos como hacen otros países? ¿Por qué solo destacan cosas puntuales que lógicamente intentan de tapar lo que fue la hazaña de Hernán Cortés? O por ejemplo, a Pizarro, 140 biografías sobre Pizarro poniéndole de sanguinario y otra vez de genocida. Señores, que primero que sepan lo que es la definición de genocidio. El genocidio es el asesinato sistemático de personas por razones de raza o religión. Y es que no existió ningún genocidio. Unión, como decía en el vídeo, acordaros, los españoles se acostaban con las indígenas y las abandonaban.
Bueno, Hernán Cortés, su historia de amor con Malinche es algo excepcional. O, por ejemplo, cómo Pizarro se unió, de hecho, con la realeza inca y su hija fue la primera mestiza de la nobleza española, porque a él le nombraron marqués de las Victorias. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que fue nuestra presencia en Hispanoamérica? Pues para que os dais una cuenta de ello, es la única región del mundo conquistada donde no se hace esclavos, porque lo prohibió Isabel la Católica. Nos ponen muchas películas de Lincoln que abolició la esclavitud. La primera que quitó la esclavitud de un territorio conquistado fue Isabel la Católica. Las leyes de Burgos de 1512, donde incluso recogen el derecho de la mujer a no trabajar cuando tenía niños, el permiso de maternidad, pues ya lo recoge. ¿Cómo se prohíben lo que es la esclavitud? Es la base de los futuros derechos humanos. La base de los futuros derechos humanos la crean los españoles. No es de la Revolución Francesa, no. 1512, leyes de Burgos, o las leyes nuevas, las cuales prohíben ya abiertamente cualquier tipo de esclavitud, incluso prohíbe las encomiendas. ¿Os imagináis a los británicos haciendo leyes que perjudicaran a sus colonos y que beneficiaran a los indígenas del Norteamérica? Es que el Reino Unido, un país que por donde ha pasado ha exterminado cualquier rastro indígena, hacía algún tipo de leyes para perjudicar a sus nacionales y perjudicar a los nativos de tierras conquistadas. No, nunca lo hizo. ¿O acaso los herejes holandeses, esos que fueron los padres del apartheid y que nos crearon también la leyenda negra, ¿habéis visto que fundaran alguna universidad por donde pasaron? No la fundaron. La primera universidad de América la hicieron los españoles. Cuando España se va por la emancipación de los países hermanos, dejó 23 universidades. Portugal, en Brasil, dejó 0. Las ciudades más ricas del mundo no eran ni Londres, ni Roma, ni París. La región más rica del mundo era Hispanoamérica. La Ciudad de México, que llegó a tener hasta 15.000 coches de caballos. La ciudad de Lima. La ciudad de Santa Fe de Bogotá. También nos acusan de que el atraso de determinadas zonas de Hispanoamérica es causa nuestra. Todo lo contrario. La emancipación de los pueblos hermanos trajo una involución de casi 100 años en lo que es Hispanoamérica. Por lo tanto, resumiendo, hay personas que nos acusan de un genocidio que es totalmente falso. Había otra persona que decía, se llevaron todas las riquezas, se llevaron todo el oro. Bueno, había una parte del oro que era el quinto real, que era el 20% del oro que se extraía, que las empresas que lo extraían después de pagar, después de quitar gastos, pagaba ese dinero, quedaba un 80% restante, ¿vale? ¿Dónde está ese 80% restante? Pues sí es verdad que luego hubo un comercio muy activo con la península, pero también es verdad que para que fueran las regiones más ricas del mundo, pues se crearon ciudades, porque España es el país que más ciudades ha creado en el mundo. Ciudades
como Cartagena de Indias, como La Habana, como Buenos Aires, como Santa Fe de Bogotá, como cientos y cientos de ciudades que se crearon, y muchas de ellas patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad, y no precisamente porque sean chabolas, sino porque son ciudades de una belleza increíble. Y por último, es verdad que nuestros hermanos, pues desgraciadamente, viven algunos países en una situación delicada, pero es que España va a tener la culpa de que Cuba, que era la perla del Caribe, esté gobernada por un sátrapa como Fidel Castro. Es que tenemos la culpa nosotros. O que Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, con el país con mayor reservas de petróleo, que en el año 71 era el país donde más ciudadanos tenían un máster. Tenemos la culpa nosotros de que un conductor de autobús, y encima mal conductor, gobierne el país y haga pasar hambre y miserias a sus ciudadanos. No, señores, no tenemos la culpa. Nosotros le dejamos un gran legado del cual tenemos que estar orgullosos, del cual tenemos que sacar pecho y, por supuesto, no tenemos que pedir perdón. No tenemos que pedir perdón porque la herencia de España, la herencia que ha dejado en estos territorios España, no la ha dejado ningún otro país en el mundo. Y si no, que se lo pregunten a países como Kenia y vemos la herencia que han dejado los anglosajones, o en el África, o en el Congo belga, la herencia que dejaron los belgas. No han dejado ningún tipo de herencia. Nosotros sí, dejamos una sociedad avanzada, protegimos a los indígenas con diferentes leyes, incluso en contra de nuestros intereses, y en definitiva tenemos que estar muy orgullosos y sobre todo, solo digo una cosa, si el PIB, si Hispanoamérica estuviera unida con España y todos los países estuvieran unidos, su PIB sería muy superior al de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, la unión nos haría todavía invencibles. Pero eso hay que explicárselo a ciertos sátrapas bananeros para que sepan las consecuencias que tienen sus políticas delirantes. Y hablando de más historias, pues hablamos de los tercios españoles, que dominaron los campos de batalla durante más de 150 años. Por ejemplo, en esa batalla de Empel, ¿alguno de vosotros conoce la batalla de Empel? ¿Sí? Bueno, pues en la batalla de Empel, cuando un tercio español quedó totalmente aislado a las órdenes del maestre Bobadilla entre dos ríos holandeses, los españoles estaban rodeados y lo primero que, ante esta situación crítica, los holandeses le pidieron que se rindieran y la respuesta fue lógicamente que no, que ellos ya se rendirían cuando tendrían tiempo de rendirse cuando estuvieran muertos. Ante esa situación le abren los diques de los ríos y se quedan totalmente aislados. La situación era ya crítica, estaban continuamente bombardeados por la flota holandesa, ya pues prácticamente entre las lluvias la munición estaba totalmente mojada, nuestra gente estaba en las últimas, y en 1585, entre el día 7 de diciembre y 8 de diciembre,
un soldado que estaba cavando su zanja, una trinchera. La historia dice que casi estaba cavando su tumba. De repente encuentra una imagen de la Inmaculada Concepción. Esto es considerado por el jefe de las tropas españolas como un aviso, como un símbolo, como que algo iba a pasar, y hacen una gran arenga a los soldados españoles, en los cuales les indica que Dios está con ellos. Pues aquí se produce un gran milagro. A la madrugada siguiente, las aguas se quedan totalmente congeladas. Para que os deis cuenta, sí que fue un milagro. Todavía los datos de temperaturas en Holanda, nunca se ha dado una bajada de temperatura a menos 20 grados bajo cero, que se pusieron en aquella época. Pues cuando los españoles se levantan y ven que las aguas están congeladas, ven que la marina holandesa, aquella que les había continuamente torturado con sus cañones y sus arcabuces, estaba paralizada y podía ser asaltada. Esos tercios, esos hombres de acero, esos hombres de verdad, se lanzaron al ataque de esos barcos, y cómo salían corriendo. Viendo la situación de que la armada holandesa era asaltada, los fortines herejes que estaban alrededor no daban, sus ojos no se lo podían creer, ¿no? Porque estaban viendo que unos soldados que estaban en las últimas estaban asaltando a su marina. Después de asaltar a sus barcos, los españoles se lanzaron contra los fuertes y tomándolos. Pues aquí se da dos hechos muy importantes. Primero, que la primera vez en la historia universal que un ejército de tierra vence a una marina armada. Luego, segundo, seguramente que ustedes todos celebran el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Pues la Inmaculada Concepción desde entonces es la patrona del ejército de tierra español. Y aquí hay una tercera frase. El jefe de la armada holandesa, Holland, dijo que Dios había hecho tal milagro que parecía que era español. Hasta Dios nos ayuda en momentos tan difíciles y parece que muchas veces es español, porque como decía Bismarck, España es el único país en el mundo que continuamente se trata de destruirse. El día que deje de destruirse, volverá a ser un país de vanguardia. Porque es verdad, nosotros somos capaces de cosas malas, pero también de cosas excepcionales. Y generalmente, ¿cuándo el español saca lo mejor que lleva dentro? Pues en los momentos más complicados, ¿no? Momentos tan complicados que, como por ejemplo, lo que fue la contraarmada. Pues hablando de historia, todo el mundo conoce lo que es el desastre de la Armada Invencible, que nos han vendido en nuestros colegios como el fin de nuestro imperio. Totalmente falso. Totalmente falso. Pues es verdad que fue un desastre, eso no lo podemos negar, que fue un desastre de nuestra Armada, no tan grave como lo plantea los libros de historia, pero también es verdad que un año después los ingleses mandaron en 1589 una flota aún mayor que la española. Si la española tenía 120 barcos, la inglesa tenía 150 barcos. Y mandada por ese sanguinario pirata, al cual los ingleses hacen estatuas y ponen plazas con su nombre, ¿no? Nosotros a nuestros héroes no los reconocemos, pero ellos a los piratas, a los asesinos, pues generalmente les reconocen, le dan un maquillaje histórico y nos lo venden como si fueran algo excepcional, cuando simplemente eran asesinos que atacaban a gente indefensa. Pero bueno, en este caso el pirata Drake le echó valor y dirigió la flota. La primera misión de esta flota era destruir el resto de la Armada Invencible que estaba en Santander. La segunda misión
era Portugal, que en ese momento era parte del Reino de España, pues se incorporara a la corona inglesa, pues para que os hagáis una idea, para que fuera un país satélite como es Venezuela de Cuba, un país satélite. Eso era lo que quería la reina virgen. Y luego tomar las Azores para poner en peligro lo que era la flota de Indias. Bueno, pues este pirata, que era tan valiente, la primera orden pues no la cumplió. Dijo que él no iba a atacar a Santander porque, lógicamente, ahí estaba nuestra flota y podía tener resistencia. Y tuvo noticias de que había un gran tesoro en La Coruña y se lanzó. Pues La Coruña en esos momentos era una ciudad muy débil, estaba muy débilmente defendida, y él se lanzó, ¿no? Bueno, pues se lanzó contra nuestros hermanos del norte, y ahí, pues en un primer momento asaltaron el barrio de la Pescadería, donde cometieron ingentes asesinatos de niños, mujeres y hombres, y el resto de la población pues se resguardó en la parte alta de la ciudad. Y aquí, con un ejército muy superior, ¿cómo se defendieron nuestras gentes de La Coruña ante la amenaza de la pérfida Albión? La situación ya era crítica y ya estaban asaltando las murallas cuando María Pita, que había visto morir a su marido defendiendo esas murallas, cogió una lanza y se la clavó al alférez que estaba intentando ya atravesar esas murallas. Ante esa situación, el ejército inglés se desmoralizó y se retiró. Y ese es el hecho heroico, ¿no? Como de nuevo en una situación límite, con unos medios muy reducidos, fueron expulsados los ingleses de La Coruña. ¿Y cuánta gente conoce a María Pita? ¿Y cuánta gente conoce el hecho de la contraarmada? Desgraciadamente ninguno. Y lo tendríamos que recitar de memoria en el colegio. Bueno, siguiendo con la historia, después de este gran desastre, los ingleses pues fueron a tomar lo que es Lisboa. Y de nuevo fue otro gran fracaso, ¿no? Porque incluso hasta el pirata Drey ni se atrevió a intervenir con su flota, dejando al ejército de tierra que había desembarcado prácticamente a su suerte. Y ahí se producen hechos muy importantes, porque cuando vemos esos asaltos, esos comandos, los ingleses temblaban de miedo cuando los españoles hacían las famosas camisadas. Para que os hagáis una idea, lo que hacían era todo el mundo se quedaba en camisa blanca para atacar por la noche y que supieran quién era el compañero, ¿no? Pues esas famosas camisadas hicieron estragos en los ingleses, que tuvieron que también retirarse de su intento de conquistar Lisboa. Su último objetivo ya era las Islas Azores, y fue otro nuevo fracaso. Y fue tal el fracaso de esta gran expedición que el 75% de la marinería que salió no llegó a puerto. Más del 50% de los barcos que salieron no llegaron a puerto. E incluso la reina virgen, esa que sacan tan guapa, y por cierto era muy fea, porque las inglesas suelen ser muy feas, esa señora quiso cortarle la cabeza al pirata de Drey. Pero ¿sabéis lo que hicieron? Para no reconocer su derrota, su fracaso total, lo taparon. Lo taparon como siempre hacen los anglosajones. Tapar sus derrotas, que generalmente sus grandes fracasos han sido contra los españoles, y vendernos y maquillarnos y aumentarnos sus victorias. Desgraciadamente nosotros no atesoramos nuestras victorias, algo que no pasa en ningún país del mundo.
Pues en definitiva, vemos como para entender la historia universal y lo que fue el Imperio Español, tenemos que entender lo que fue la contraarmada. Porque además, esa guerra que todos ustedes creían que habíamos perdido contra los ingleses se venció. Se venció y además aceptando todas las condiciones de los españoles. De hecho, posteriormente los puertos ingleses pues eran como bases navales españolas. Los corsarios dejaron atacar a nuestra flota, pero la historia nos ha vendido de nuevo que fue un fracaso de los españoles cuando fue una victoria. Os voy a poner un ejemplo. Todo el mundo conoce el ataque de Pearl Harbor de los japoneses a Pearl Harbor, y es verdad que fue un desastre para los norteamericanos, ¿no? Pero es verdad que después de ese desastre se reponieron y ganaron la guerra. Pues España también ganó la guerra, y por goleada, porque en esos momentos Inglaterra era una potencia muy secundaria respecto a España. Y podemos hablar de muchísimos héroes, pues por ejemplo como Don Blas de Lezo, haremos una pincelada, como Don Blas de Lezo en Cartagena de Indias en 1541, con solo 6 barcos, venció a la mayor armada de desembarco vista jamás hasta entonces, compuestas por 195 barcos y al mando de un soberbio como era Vernon, el cual pensaba que era fácil conquistar Cartagena de Indias. Si Cartagena de Indias hubiera caído, para que os hagáis una idea, todo el imperio hubiera caído en bloque, ¿no? Y aquí vemos cómo no solo los españoles, sino nuestros hermanos hispanoamericanos, nuestros hermanos, todos nos defendíamos constantemente contra la amenaza externa. Si según esa señora que ha salido antes, que decía que nosotros éramos tan malos, que éramos unos saqueadores, ha dicho, ¿no? Que dejamos empobrecido, que pues más o menos que violamos a todas las mujeres y luego nos fuimos. Joder, si eran tan malos, cuando viniera otra potencia extranjera, como por ejemplo pasó con Hernán Cortés, todos se hubieran unido para expulsar a los españoles. Pues no, señores. Primero, Hispanoamérica era una parte de España y nunca fue una colonia, eran virreinatos, cosa que los anglosajones o los franceses o los holandeses consideraron a sus territorios. Nunca fueron colonias. Y si alguna vez hubo una definición de colonias, ustedes sabrán pues, que viven a mejor en alguna urbanización y dicen la colonia tal, pero es un término para marcar o definir una zona determinada. Pues la situación era la siguiente. Los ingleses, que era en esos momentos la potencia mundial emergente, creía que la fruta estaba madura, que la fruta del Imperio Español estaba madura. Y aquí, de nuevo, pues como nuestra historia nos presenta a todos nuestros dirigentes, a todos nuestros almirantes, a todos nuestros soldados, a todos nuestros arquitectos, como gente mediocre, pues la pregunta es evidente. Si tan mediocre éramos como nuestro imperio duró 400 años, y los otros, que eran tan listos, ¿por qué, lógicamente, no nos quitaron nuestras posesiones? Pues simplemente porque no podían, no porque no lo intentaran, porque no podían, porque eran impotentes ante nuestra gente, ante nuestros antepasados. Pues esa batalla, la voy a resumir rápido porque seguramente que todos ya los que están aquí la conocen. 195 barcos contra 6 barcos. La situación era pues muy crítica para los españoles. La marina inglesa constantemente estaba bombardeando Cartagena de Indias, que era una ciudad fortaleza. Todas las defensas, todos los fuertes iban cayendo uno a uno. Pero Don Blas de Lezo utilizó su inteligencia, una persona que nunca perdió una batalla, y sabía que si aguantaba lo máximo posible podría vencer a los ingleses.
él sabía el tiempo que hacía en Cartagena de Indias, que si aguantaba hasta el periodo de lluvias, pues lógicamente llegarían los mosquitos, las enfermedades y sobre todo que los ingleses no podrían aguantar desde el punto de vista de abastecimiento, etcétera. La situación ya era crítica, solo quedaba el fuerte de San Felipe y allí se produce un hecho excepcional. Blas de Lezo había mandado a ese fuerte excavar unos fosos en las trincheras y los ingleses habían medido mal el tamaño de sus escalas. El ataque inglés suponía que si tomaban San Felipe de Barajas caía ya toda la ciudad en bloque y ya se la juegan toda a una carta, porque ellos sabían que tampoco podían aguantar más, porque su logística y la situación que tenían no podían dar más de sí. Pues ahí se produce un hecho heroico ante los primeros asaltos de los ingleses, en los cuales los casacas rojas que habéis visto en el vídeo caían como chinches. Pues la persona que dirige la defensa de ese fuerte toma una decisión extrema. Ustedes conocen la famosa película de los 300 espartanos. Pues nosotros sí que tenemos 300 hombres que tienen que ser reconocidos, 300 españoles de verdad. Las órdenes eran las siguientes: lanzarse por una cuesta que hacía que subir al fuerte, irían lanzados con cuchillos y la parte de arriba de la bayoneta. Cuando los ingleses que se habían lanzado, que estaban intentando tomar ese fortín, que veían que caían como chinches, vieron cómo salieron esos 300 españoles detrás de ellos, lanzándolos más allá del Caribe. Eso es un ejemplo que nuestra gente tendría que saber, que tenía que estar orgulloso, y se tendrían que hacer películas de todo ello. Pues después de esta gran victoria sobre los británicos, Blas de Lezo murió, nadie sabe dónde está su tumba. Los ingleses prohibieron bajo amenaza de muerte su rey, que si alguien hablaba de este hecho sería condenado a muerte, y desgraciadamente los españoles hemos olvidado nuestro pasado. Ya para terminar, y después terminamos, y si os apetece abrimos un turno de preguntas, simplemente recordaros que si nuestro legado, el legado que nos han dado nuestros padres con todo su esfuerzo, vuestros abuelos, vuestros antepasados, no lo recordamos, no lo defendemos, en España estamos viviendo una situación tan crítica que en solo una generación podemos perder toda nuestra herencia. Y lo que se pretende ahora mismo es que vosotros no seáis como sois, que vuestra cultura, que vuestra tradición, que vuestra forma de ser desaparezca, porque no quieren que penséis, no quieren que estéis orgullosos de vuestro pasado, de vuestra familia y de vuestras raíces. Quieren venderos un pastel envenenado y por el camino que vamos lo van a conseguir. Por lo tanto, vosotros que sois jóvenes universitarios tenéis la responsabilidad de cambiar esta situación, y si no la cambiáis lo pagaremos no dentro de mucho, sino en una generación, y perderemos todo lo que nuestra gente, lo que vuestra familia, vuestros antepasados han luchado. Muchísimas gracias. Si queréis hacer alguna
si queréis hacer alguna pregunta. Quería hacerle un par de preguntas. La primera es que ¿cómo cree que ha influido en que no se sepa la historia de nuestro país, España, por la guerra que siempre hemos tenido internamente? O sea, la guerra caenista, eso primero, bueno, pues desde hace mucho tiempo, desde las carlistas, luego la guerra civil. ¿Cómo cree que ha influido eso en que a lo mejor un cierto sector haya querido, porque le beneficia, ocultar nuestra historia de España? Y segundo, que si ve usted alguna solución pues en el tema pues de inculcar eso, los valores, nuestra historia, en el tema educativo, porque la gente habla de que con la cesión a la autonomía de la potestad de la educación, pues cada uno como que ha contado lo que le beneficia y se ha perdido como la idea esa de unidad en la historia de España y demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios. Bueno, en primer lugar, desgraciadamente, en España hubo una guerra civil que fue un fracaso colectivo como nación, pero fue un fracaso colectivo que en el año 78 los españoles decidieron superar. Hay una cosa que se llama transición, ¿vale? Y en esa transición se decidió que había una reforma de las leyes y no una ruptura. Determinadas partes o determinadas ideologías generalmente coinciden con las más destructivas, con aquellas que pues sobre todo han hecho los mayores genocidios del mundo, que han matado prácticamente a más de 100 personas, pues se han decidido que la legitimidad de nuestra democracia, la legitimidad de todos nosotros, no parte de esa transición, sino que parte de un frente popular en el año 36 que era totalmente antidemocrático. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? Pues romper los lazos de la población con su historia. Porque la historia que nos quiere... A mí me decía un amigo mío en Cuba, nunca me acordaré, no sé si conocéis Radio Martí, que es la radio de la libertad. Me decía que en Cuba, cuando llegaron los comunistas, pues toda su historia, en el año 1959, toda su historia había sido un desastre. Parecía que Cuba era lo peor de lo peor, que ellos venían ahora a hacer historia y a decirles a ellos cómo se tienen que hacer las cosas. El resultado está ahí. Se prohibieron que determinados cantantes cantaran, se prohibieron determinados libros de historia y se destruyó el legado de una isla que la llamaban la Perla del Caribe. La llamaban la Perla del Caribe porque en Cuba en el año 59 se vivía mejor que en España, porque Cuba en esos momentos era uno de los países más desarrollados. Y al final, cuando llegó este comunismo, destruyeron su historia para inculcarles la basura de historia y para destruirles su país. Y aquí es algo parecido lo que quieren hacer. Destruir tus raíces. Si una persona sabe de historia, ¿tú crees que le van a manipular? Si una persona está reflejada, tiene sus valores o sus ideales en personas excepcionales, ¿tú crees que va a venir un político de 3 al cuarto a decirle aberraciones y a insultar su inteligencia? No, señores, lo que se pretende es que nosotros tengamos modelos absurdos, como por ejemplo estos que salen en Sálvame o en Hombres y Mujeres y Viceversa, esos modelos absurdos. Y no tengamos modelos que lógicamente nos reflejen y nos estemos orgullosos de ellos. Por eso es el proceso de lo que quiere pasar. Guerras civiles ha habido en todos los países, pero desgraciadamente aquí tenemos
unas ideologías que no pretenden superar la guerra civil, sino destruir nuestro sistema para imponernos uno de esos sistemas que todos conocen en esos países bananeros donde gobiernan ellos. Luego otra cosa, el sistema educativo ha sido destruido tanto por un partido como por otros. En España hay 17 sistemas educativos que corresponden prácticamente como si fueran tribus, ¿vale? Parece que estamos, en vez de un sistema de autonomía, es un sistema de tribus, porque un niño de Madrid pues estudia una cosa diferente a un niño de Santander. Un niño de Madrid no estudia, por ejemplo, lo que es la Capilla Sixtina del Arte Rupestre, que son las cuevas de Altamira. Un niño de Madrid estudia mejor las cuevas del tío Paco, la cueva del tío Pedro. Joder, es que es absurdo. Si tenemos cosas en común que nos une, estudiémoslo. El sistema educativo español ha roto la unidad de enseñanza, tanto de historia como de muchísimas cosas. Y además, no solo eso, sino que en determinadas partes de España a los niños se les educa en el odio a lo que es el resto de España. O sea, con tus impuestos estamos permitiendo que los que quieren destruir España eduquen a los niños para que te odien a ti. O sea, cada vez que pagas IVA, cada vez que pagas un impuesto, estás financiando. ¿A ti te parece serio eso en un país? Pues lógicamente, por eso vosotros que tenéis el futuro, tenéis la obligación de conocer vuestro pasado para ganaros el presente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, para mí todos son mis favoritos, ¿no? Pero yo creo que ha quedado muy evidente en la charla. Hernán Cortés para mí es mi héroe favorito. Pero bueno, también hay otros héroes como el Gran Capitán, que yo creo que es bastante desconocido, que cambió para siempre la forma de hacer la guerra, un genio militar a la altura de Napoleón o de Julio César. O bueno, también podemos poner a Blas de Lezo, en circunstancias tan difíciles y por el valor de su victoria, poner en su sitio a esas personas que presumen de ser muy elegantes y se han dedicado casi siempre a ir asaltando al resto. Pero bueno, también hay héroes como el general Gutiérrez, que con un grupo de paisanos en Santa Cruz de Tenerife venció a Horatio Nelson, o el Marqués de las Victorias, ¿no? Es difícil de conocer porque, por ejemplo, en el libro hemos hecho un resumen de unos pocos héroes. Es que España está lleno. Es que podríamos hacer enciclopedias y desgraciadamente pues siempre nos salen con el tostón de la guerra civil y con que hicimos un genocidio en América. Por eso es nuestra obligación recordar a nuestros héroes y estar orgullosos de ellos, de los que vencieron y también de los que perdieron, porque dieron la vida por todos nosotros. Hola, obviamente primero agradecer a don Jesús por esta conferencia, por esta presentación de esta obra tan interesante. La verdad que desde lo personal me siento sensibilizado porque tiene que ver con la historia. Creo que se han hablado muchos conceptos demasiado valiosos y espero que a este grupo de privilegiados les quede, ¿no? Primero la historia como ciencia, la historia como relato de vida, ¿no? Se me viene a la mente, cuando hablaba don Jesús del tema del valor de la historia, don Pedro Arbizu Campos en un patriota boricua, un patriota puertorriqueño del siglo XX. Ustedes saben que Puerto Rico es un Estado libre asociado de Estados Unidos, ¿no? Pero él quería la independencia, él luchaba por su Puerto Rico independiente, ¿no? No quería que fuese un Estado libre asociado y él decía que, en definitiva, le decía a sus compatriotas que aquel que no conocía la historia, su historia, no valdría nunca nada, porque comenzaba por despreciarse a sí mismo.
lamento quizá que muchos compañeros de ustedes no hayan estado hoy por diferentes motivos, estudio, otras obligaciones en este encuentro. Pero por otro lado me pone contento que ustedes hayan tenido la posibilidad de tener un rato para saber o para experimentar la sensación de ser un poquito más español. Se los dice un extranjero. Yo no tengo la nacionalidad española, hace 12 años que estoy en España, pero mi padre me enseñó el sentimiento, la sensibilidad de la hispanidad como encuentro. Le agradezco a don Jesús que constantemente haya hablado de naciones hermanas. A mí siempre me hablaron de España como la madre patria. Lamento que a veces los españoles se sientan más identificados por un concepto de Unión Europea con un danés, con el cual no se entienden, que con un boliviano. Lamento la discriminación ante esas naciones hermanas, a veces confundidas de lo político, pero que han sabido tener ese legado. Quizá yo quiero agregar, alguna vez tuve que soportar, perdón por la palabra, pero a un español a decir que no había héroes españoles. Y casi me desmayo, ¿no? Quizá porque confundía el término héroe con ídolo, que a veces se idolatran las cosas. Hago historia militar, muchos lo saben. Yo quiero también ampliar, con el permiso de don Jesús, el concepto de heroicidad, no únicamente a lo militar. ¿Cuántos héroes tiene España en el terreno de la ciencia, en el terreno de la religión, en el terreno que han dado su vida, que han sido perseverantes, que han vivido todas las cualidades que dice don Jesús? Yo vengo de una América que ha tenido universidades gracias a España. Vengo de una América que es católica, principalmente gracias a España, que hace que me entienda con ustedes gracias a la lengua, que habrá tenido sus errores por ese abuso que ha existido, no podemos negarlo, lo digo como historiador, pero no había un solo español que le negara un apellido a un hijo mestizo. No hubo nunca un español que le negara su apellido a un hijo mestizo, de su sangre. Eso es mucho. No me quiero, es que me entusiasmo. A mí esto me ha tocado de lleno. Creo pero quiero decirle a don Jesús que tenemos un colectivo colegial que mayoritariamente, en la libertad que reina en este colegio, se siente muy orgulloso de ser español. Y quizá a veces no encuentra las herramientas. Una herramienta es conocer su historia. Una herramienta es conocer su historia. No es poner la bandera por una cuestión de moda. La bandera es muda, la bandera no habla. Es conocer esto, conocer los personajes, conocer la historia. De verdad, si yo fuese español, le estaría contando todo esto a medio mundo. Estaría profundizando sobre esto. Así que nada más agradecerle a don Jesús, porque a mí me ha sensibilizado, porque vengo sensibilizado de la historia de España en América desde la época que mi padre me lo contaba, que daba la cátedra de Historia de España, y yo creo que esto es una excelente oportunidad para que yo me sienta más hispanista, ¿no? En ese encuentro. Para mí el 12 de octubre no es ni el Día de la Virgen del Pilar, que también lo es, ¿no? ni el Día de las Fuerzas Armadas. Para mí es el Día de la Hispanidad, ¿no? Y siempre, hasta que me muera. Así que agradezco la llegada y jamás hablaré de un genocidio, ¿no? de España y América. Nada más. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una persona que es más español que la mayoría de los españoles, y no ha nacido aquí. Por lo tanto, ya que lo tenéis cerca, copiarle, seguirle, porque esas palabras tan bonitas y tan emocionantes, pocas veces las he oído yo. Bueno, todo aquel que lo desee puede comprar el libro, que está ahí a la derecha. Espero que os haya gustado mucho a todos, y ahora no os vayáis porque nos vamos a sacar una foto fuera de... Bueno, ahí fuera la foto de familia, y eso, que muchas gracias a todos.